López, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también Gloria Guillén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hablamos también de asuntos de actualidad. Ayer se celebró pleno ordinario en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, esa aprobación inicial de los presupuestos del ejercicio 2026, unos presupuestos que, según adelantaban también desde aquí, pudieron también explicar en esas intervenciones, presupuestos ambiciosos, el mayor que aprueba Mairena, el Ayuntamiento en este año, y con el que, bueno, pues no suben lo que son los tipos impositivos para la ciudadanía y con más inversiones que en otras ocasiones, ¿no? Pues sí, tú misma lo has explicado perfectamente, ¿no? Es un presupuesto muy ilusionante porque es el mayor de la historia, el mayor que se aprueba en Mairena del Alcor. Son entre el Ayuntamiento y su gente más de 31.800.000. Y no van a ser esa la cifra definitiva, las que se van a gestionar en 2026. A todo esto hay que sumarle aquellos ingresos que vienen de subvenciones de otras administraciones y estamos hablando de en torno a unos 50 millones los que se gestionará desde el Ayuntamiento en este ejercicio 26. Por eso decía ilusionante, porque están incluidas no solamente esas mejoras en los servicios que hemos conseguido en estos años, ¿no? Desde el 2023 hay que tener en cuenta que hemos crecido presupuestariamente más de 12 millones de euros. 12 millones de euros que sin cargar al ciudadano, que es una de las cosas más importantes, este presupuesto también lo indicaba, no tiene ningún tipo de subida de carga impositiva y sin embargo siguen aumentando los ingresos. Bien por otras administraciones, como ha podido ser el aumento en la ayuda a domicilio por parte de la Junta de Andalucía, por nombrar algún ingreso así más llamativo, ¿no? Las propias participaciones del Estado o el impuesto a actividades económicas, que eso quiere decir que en Mairena pues se está moviendo mayor volumen de negocios, hay mayor número de empresas y eso pues repercute positivamente en los ingresos municipales. 6 millones de euros los que tiene este presupuesto para inversiones reales, casi un 20% del presupuesto. Inversiones reales que este año, algunas nuevas, incluidas en esa estrategia que ganamos de fondos europeos en concurrencia competitiva, y me gusta decirlo porque esos fondos no están ahí, están para todo el mundo, que pueda optar a aquellos municipios que presenten sus proyectos y son los mejores los que nos hemos sido agraciados, ¿no? Por ese trabajo que se hace previamente. Por eso aproveché ese momento para agradecer, y lo hago ahora también públicamente, agradecer el trabajo de mi compañero Santiago Mauri, porque sin él hubiera sido muy difícil haber captado esos fondos. Son más de 10,5 millones de euros que ya en este ejercicio 2026 están plasmados y que van a empezar a verse realidad. Ya la obra del Ayuntamiento, por ejemplo, es una de las contenidas en esa estrategia que se está llevando a cabo. La ampliación del Centro Cívico Antonio Machado, Ciudad de la Música, que ya también se han celebrado las mesas de contratación. Y bueno, ya podremos ir viendo también el Centro Cívico del Prior, de tecnificación del taekwondo, etcétera, etcétera, ¿no? Son varios los proyectos contenidos en esa estrategia, a las que hay que sumar pues aquellas inversiones que venimos trasladando ejercicio tras ejercicio para las mejoras de los edificios municipales, las mejoras de los colegios, la repavimentación de calle, que hacemos una apuesta muy fuerte este año con 600.000 euros para arreglar nuevas calles. Y, como decía, hay que sumar a todas esas intervenciones o subvenciones que vienen de otras administraciones, y por ello pues todo suma y hace que Mairena siga creciendo. ¿Dónde son las partidas que más aumento tienen con respecto al ejercicio anterior? Pues mira, las partidas que sufren un gran aumento son aquellas destinadas a todo lo que sea el gasto social. Año tras año venimos viendo esa necesidad, los más vulnerables son los que necesitan siempre nuestro apoyo, son más de un 19% lo que crece esa partida. Luego medio ambiente también sufre un gran aumento, se va a apostar por unos contratos para mejora de los espacios públicos, las zonas verdes. Se sigue aumentando el capítulo 1, hay también un aumento en el capítulo 1, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
un aumento muy significativo también en las inversiones, que el gran aumento fue en el año 2025 y pero se sigue manteniendo, a tener en cuenta que son más de 2 millones los que crece desde el año pasado a este. Y seguridad ciudadana es otra de las áreas que también se sigue apostando y sigue creciendo. Y luego el área de urbanismo, ¿no? El área de urbanismo, pues en él están contenidas mejoras, por ejemplo, en nuestro cementerio municipal o la que nombraba anteriormente de los edificios municipales o las calles. Unos presupuestos que estaban previstos para aprobarse a finales de diciembre, es verdad que lo explicaba también en la sesión plenaria, aconsejado también por el interventora y viceinterventor, también por ese Real Decreto del 2 de diciembre, bueno, se veía bien el retrasar, llevar a debate, ¿no?, estos presupuestos municipales. Pues sí, Mar, me alegra además que tú lo hayas entendido perfectamente. Yo lo tuve que repetir hasta en las 3 ocasiones que intervine, porque parecía que no quedaba claro. Esto estaba motivado, era eso el motivo, el principal. Nosotros el 25 de noviembre ya teníamos el presupuesto diseñado, de hecho fue cuando se le pasó a los grupos municipales. En ese mismo correo electrónico en el cual yo le paso a los borradores ya se les indica que en un par de semanas es la intención de celebrar el pleno, se les da unos días para que presentaran algunas propuestas o mejoras y en el transcurso de esas 2 semanas pues salió ese Real Decreto Ley con esas mejoras salariales para el funcionariado, con un carácter de más retroactivo porque había que pagar unos atrasos del 25, unos aumentos del 26. Es cierto que incluso te dejaba el Real Decreto negociar con la mesa que esos atrasos fuesen pagados hasta el año 28, te daba margen. Nosotros, aconsejados, como bien has indicado, por los servicios económicos, viceinterventor, interventora e incluso los recursos humanos, nos dijeron que era aconsejable no ir al pleno porque había que volver a recalcular luego todo lo que es el capítulo 1, todos los gastos, hubiera supuesto una merma importante con respecto a los gastos que ya estaban diseñados en ese presupuesto. Son más de 558.000 euros lo que suponía esa subida. Imagínate el haber aprobado, eso hubiera sido una imprudencia grande, ¿no? El 1 de enero hubiéramos tenido un presupuesto que no era real, que hubiéramos tenido que celebrar un pleno lo antes posible en el mes de enero, que nos hubiera llevado a una modificación presupuestaria que no estaría en vigor hasta febrero, y que no íbamos a poder pagar ni esos aumentos del 1,5 del 2026, ni mucho menos esos atrasos. Y luego había otro motivo que a mí particularmente, bueno, al equipo de gobierno nos inquietaba mucho y nos preocupaba, y era la puesta en marcha de ciertas inversiones, ¿no? Sobre todo las contenidas en esta estrategia de la que he hablado anteriormente, de fondos europeos. Queríamos que estuviese en marcha en el primer trimestre del año, para ello la cofinanciación, porque hay que explicar que estos fondos europeos pues llevan una cofinanciación por parte del ayuntamiento. Para ello tú tienes que tener una solvencia no solamente técnica, sino también económica para poder participar de estos fondos. Y el tener que esperar a la liquidación del ejercicio, que eso siempre es después del primer trimestre, cuando tenemos los resultados de la liquidación del ejercicio anterior, para poder hacer esas incorporaciones, nos retrasaría del orden de 4 o 5 meses el inicio de estas inversiones, ¿no? Había una herramienta que te daba la Ley de Hacienda, que era el poder incorporar vía presupuestaria, vía aprobación del presupuesto en los ingresos del capítulo 8, lo explico rápido porque es un poco engorroso de entender. El interventor nos dio esa opción, que podíamos hacer esa incorporación de más de 2 millones de euros, 2.003.500 euros concretamente, que era lo que necesitábamos de aportaciones municipales y de modificaciones para poder empezar las inversiones lo antes posible. Y dijimos, oye, pues mira, pues ya es que el retraso del mes, entre que el capítulo 1 hay que ajustarlo a sus áreas, a cada trabajador, porque había que modificar anexo, había que modificar plantilla, pues ya metemos también vía modificación estos 2 millones de euros, de forma que cuando entre en vigor, pues tranquilamente podamos pagar los atrasos del 25, actualizar los sueldos al 26 y al mismo tiempo ir sacando todas esas inversiones que nos preocupaban, el desarrollo de su cronología, porque luego vienen que tienes que cumplir unos plazos.
esto los que gestionamos somos los que lo entendemos. Yo entiendo que la oposición tenga que tener su papel, que tenga que afearnos que no hemos cumplido, pero si hubieran estado en nuestros zapatos, hubieran hecho exactamente lo mismo, porque al final es un beneficio para Mairena el que se haya hecho de esta forma. Precisamente por eso le iba a preguntar. La oposición señalaba en el Pleno que consideraban que eran unos presupuestos que nacían tarde, mal planificados, donde sube el gasto estructural y donde presentaron esas enmiendas, según los socialistas, 15 propuestas para esos presupuestos que no era, o ese borrador que decían no eran reales, ¿no? Según los socialistas, digo, lo que comentaban en ese Pleno ordinario. Bueno, pues dices bien, según ellos, ¿no? El presupuesto siempre ha sido real, ya he explicado cuál ha sido la diferencia entre el que ellos tenían en noviembre y el que tienen ahora, es el capítulo 1, con ese aumento que han sufrido los sueldos del personal, y con esos 2 millones de euros que no estaban contenidos en las inversiones, que ahora sí están. Esa es prácticamente la única diferencia, a expensas de que cualquier partida se haya ajustado y en lugar de 3 haya 1 o en lugar de 2 haya 4. Los cambios han sido inversiones, esos 2 millones que se han incorporado vía afectación de años anteriores, y el aumento del capítulo 1, eso por ahí, quiero dejarlo claro. Luego, con respecto a las propuestas, no son enmiendas, son propuestas, son recomendaciones, ninguna venía sujeta a, oye, pues mira, nosotros pensamos que las asociaciones tal, hay que aumentarla a 3 y para ello tú quitas los 3, porque es muy fácil, ese trabajo es sencillísimo, ¿no? Yo se lo exponía también, esa demagogia sabemos jugar todo, ¿no? ¿Y por qué a la asociación en lugar de 30 usted pide 70 y por qué no 100? Y usted tiene un informe de necesidad, entiendo que si usted viene aquí a pedir 40 para tal, 5 para ti, pero ¿en base a qué? Pues en base porque a usted le ha cuadrado ese número y le gusta más el 5 que el 6, eso no es serio, eso no es serio, eso es jugar a la demagogia fácil. Y luego le desmonté en el último turno mío de intervención que de las 15 propuestas 6 estaban incluidas. Entonces, señor Madroñal, hay que ser más serio. Yo sé que tenían el discurso preparado, que venían a hablar de su libro, que tenían que esgrimir y argumentar una serie de hechos que tenían ellos plasmados, que ya lo tenían preparado, pero que se desmontaban fácilmente. Centro Cívico del Prior, Ciudad de la Música, en fin, hay una serie. Yo le desmonté una a una de las enmiendas, propuestas que ellos habían presentado, los motivos por los cuales unas sí estaban incluidas y otras no, porque eran parte de su programa. Y bueno, están en el no poner no, también se los dije. Ellos no han dicho que no al grupo de gobierno, ellos no han dicho que no al Partido Popular, ellos han dicho que no a Mairena, porque en ese presupuesto de más de 31 millones pues hay mejora para las asociaciones, porque no solamente se mantienen todas aquellas subvenciones nominativas que estaban incluidas en años anteriores, sino que muchas se aumentan e incluso hay algunas nuevas. Entonces, usted le está diciendo que no a ese colectivo, usted no le está diciendo que no al PP de Mairena, usted le está diciendo que no a las mejoras en los centros educativos, usted le está diciendo que no a las mejoras en la piscina, por ejemplo, que también están contenidas en el presupuesto, usted le está diciendo que no a que no se arreglen las calles, usted le está diciendo que no a que no se arregle el recinto ferial, a que no se arregle el cementerio. Ese es el no que ellos dieron, además lo dijeron literal, un no rotundo, pues un no rotundo, lo ha dicho usted, a la mejora y el desarrollo de Mairena, y un no rotundo porque a usted lo está haciendo el Grupo Popular y no lo está haciendo a usted. Porque en realidad le gusta el programa que llevamos, si usted se ha adueñado de parte de él y lo ha hecho como una propuesta suya, ¿no? En definitiva, esto es lo que tenemos, es lo que estamos viviendo. Me entristece mucho porque desde el año 2023, que nos dieron el apoyo en mi primer presupuesto que elaboramos, ¿no?, que estaba yo súper feliz porque el primer presupuesto salió por unanimidad y creo que fue un gran ejemplo, ¿no?, de cara incluso a otros municipios. Pues bueno, ahora ya estamos encerrados en el no poner no, no sé si es por estrategia, ya estamos en campaña o porque argumentos no había. Ellos señalaban precisamente falta de consideración a las propuestas de los grupos y al desprecio, según los socialistas, al debate presupuestario. ¿Cómo valoran estas declaraciones, teniendo en cuenta que cada vez los debates en los plenos se vuelven cada vez más, intensos, hay más confrontación?
Bueno, yo quería comenzar diciendo, ¿no?, que en primer lugar, bueno, hoy es un día bastante complicado en nuestra localidad, ¿no? Estamos teniendo, a la hora que estamos grabando este programa, estamos teniendo muchas incidencias varias en nuestra localidad. Es cierto que de momento ninguna de una gravedad que sea destacable, pero sí es cierto que estamos teniendo bastantes incidencias, como digo, en un día bastante complicado, no solo en nuestra localidad, sino en toda la provincia de Sevilla, ¿no?, que es lo que más cerca tenemos, ¿no? Así que bueno, en primer lugar pues me gustaría, ¿no?, destacar eso y agradecer, por supuesto, el comportamiento y el compromiso de los trabajadores municipales, de la Policía Local, Protección Civil, todos los trabajadores municipales que en un día tan complejo como el de hoy, pues están atendiendo, intentando que la vida del resto de marineros y marineras pues sea lo mejor posible, ¿no? Y a partir de ahí, centrándonos un poco en el tema, ¿no?, decía Gloria que hay que decir, bueno, que es la persona, le pese a quien le pese, ¿no?, es la persona que mejor conoce los presupuestos de Marineras del Alcor, porque el resto el resto del equipo de gobierno, pues nos podemos hacer una idea, dependiendo del área sobre el que tengamos, ¿no?, y el alcalde pues se puede hacer una idea de un global. Pero para llegar a esos números, para llegar a esos objetivos concretos, pues necesitas de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho darle vueltas a la cabeza, y eso pues quien lo hace en primer lugar y ante todo es en este caso la delegada de Hacienda, ¿no? Y por tanto yo sé que ella ha tenido muchos días, ¿no?, de dormir mal, de problemas con su familia, por no dedicarle todo el tiempo que a ella le gustaría, por muchas situaciones, ¿no?, que se dan en esta preparación, en esta elaboración. Y bueno, pues desde aquí también quiero darle las gracias de forma pública, ¿no? Ella decía que había sido muy feliz en la aprobación de aquellos presupuestos. Yo le digo que yo soy muy feliz hoy en día, porque ese proyecto que nosotros hemos planteado, ese modelo de ciudad, esa planificación que llevamos haciendo muchos años en Mairena del Alcor, pues está recogiendo sus frutos, está hoy día más cerca que nunca de lo que nosotros pensamos que debería de ser Mairena, y estamos, bueno, con esos mimbres para poder conseguirlo. No podemos olvidar que hemos tenido primero que ordenar las cuentas de un ayuntamiento que estaba financieramente asfixiado. Eso lo hemos tenido que hacer y lo hicimos en unos años muy complicados. Ya en aquel entonces decíamos que planteábamos unos cambios, unas cuestiones, cosas que había que hacer en Mairena, cosas que tenían que tener Mairena, pero entendíamos que en aquel momento, en aquella posición no podíamos llegar a ello, sino teníamos que pues ir pasando el día a día. Esa fue la primera legislatura. Después, la segunda legislatura, ya por el trabajo realizado, pues pudimos optar a fondos europeos, que era algo que Mairena nunca había optado por su motu propio, es decir, nunca había obtenido a través de ella misma, presentándose en concurrencia competitiva con otros muchos municipios de España, pues obtener fondos europeos, y lo hicimos, lo conseguimos, y lo hicimos a través de nuestra EDUSI. ¿Y por qué nos dieron aquel dinero? Pues porque venía detrás de un trabajo de planificación como municipio. Había unos objetivos que queríamos conseguir, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar, ya las cuentas las teníamos saneadas, gracias a Dios. Hemos tenido que fortalecer la estructura del ayuntamiento, aunque todavía no estamos en la ideal para un municipio de 24.000 habitantes, como es actualmente Mairena del Alcor. Tenemos que tener en cuenta, y yo quiero explicar esto porque creo que la gente lo debe de entender, ¿no? Nosotros pasamos de municipios de menos de 20.000 habitantes, donde debemos de prestar unos servicios, a municipios de más de 20.000 habitantes, sin la planificación y la previsión por aquel gobierno de aquel entonces. Y por tanto hubo muchos servicios que tuvimos que asumir, que teníamos que haber ampliado el personal para poder asumir esos servicios, que no se hizo por esa falta de planificación, y que sin embargo el servicio había que prestarlo. Entonces hemos venido con esa merma de personal desde entonces. Ahora lo hemos intentado estructurar, hemos intentado consolidar los puestos de trabajo, hemos intentado reconocer a los trabajadores municipales. Eso es lo que nos ha llevado los 2 últimos años. Y una vez que lo tenemos, pues tenemos que seguir trabajando en ese modelo de ciudad que, como digo, tenemos planificado, tenemos planificado. Pero fíjense ustedes como al final, me viene muchas veces a la cabeza, me van a perdonar, me van a permitir que lo diga, ¿no?
Me viene muchas veces a mi cabeza aquella serie, ¿no?, de cuando yo era muy jovencito, era un chavalito, y había una serie, ¿no?, que se estrenó por aquel entonces, se estrenaba por aquellos años, ¿no?, en televisión, que había un personaje que decía que me encanta que los planes salgan bien, ¿no? Me estoy refiriendo al equipo A, ¿no? Seguro que muchos de los que nos están viendo se acuerdan de ella, ¿no? Y yo soy una persona que digo eso, ¿no? Me encanta que los planes salgan bien, y me encanta que aquella planificación que habíamos hecho pues tenga sus frutos ahora, y fruto de aquella planificación, de esa planificación que hemos venido persiguiendo a través de legislatura en legislatura, y que no podemos olvidar que ha contado con el apoyo mayoritario de todos los maireneros y maireneras, pues estamos donde estamos hoy. Y así hemos conseguido, no solo conseguimos aquella EDUSI donde nos dieron una subvención de 5 millones de euros, sino que hemos pasado ahora a una EDIL donde tenemos 9 millones de euros, ampliable a 12 millones de euros. Eso no te lo dan porque tú pongas en un papel, o porque tú salgas diciendo 2 mociones, o porque tú salgas diciendo que se modifique el presupuesto en 150.000 euros, o porque tú salgas diciendo un plan gotera cero, o porque tú salgas diciendo... No, eso no sale por eso. Eso sale porque detrás hay muchísimo trabajo empleado, y hay una planificación constante y persistente del modelo de ciudad que queremos. Y por eso, cuando nosotros nos presentamos a esos fondos, pues obtenemos los fondos. Y nos dice Europa, usted, que además está gestionando bien y ha podido realizar lo que vino anteriormente diciendo que iba a realizar, va a seguir teniendo fondos para usted poder seguir disponiendo de eso. Porque al final Europa lo que pretende es eso, que se gaste el dinero de forma correcta. Por mucho que se nos diga que no, que estamos tirando, que estamos desperdiciando, que estamos... Pero mire usted, si no es nada más que darse una vuelta por Mairena, si lo tiene usted, pero si es que además cada vez que vamos a cualquier posibilidad que haya de obtención de fondos, estamos ahí. Aunque seamos el municipio más pequeño dentro de esas posibilidades, aunque tengamos nuestra falta de personal estructural, aunque sigamos teniendo esa falta, pero sin embargo ahí estamos. ¿Y por qué es eso? Porque hay un modelo que ya lo tenemos asumido, lo tenemos absorbido. Por eso dice también la compañera que ellos intentan, yo no digo que ellos hagan, yo digo que ellos intentan, otras personas que no se han sumado nunca a este carro, pues intentan ahora adueñarse de algunos modelos, algunas ideas, pero es que ya esa idea, ese modelo ya no es siquiera nuestro. Esa idea, ese modelo es de Mairena. Mairena lo ha asumido, los maireneros y maireneras los han asumido, lo han aceptado, es el modelo que quieren. Por tanto, nosotros lo que estamos es cumpliendo lo que hemos dicho que vamos a hacer junto con los maireneros y maireneras. Sin embargo, sí que se habla de ese grado de ejecución. Desde los socialistas critican que no se ejecuta el presupuesto, sin embargo, desde el Partido Popular, el equipo de gobierno, sí que se defiende, evidentemente, que se ejecuta la mayor parte de ese presupuesto. Pero lo digo porque son datos objetivos. Primero, ahí tiene... son varios los síntomas que nos dicen o que nos pueden decir el grado de ejecución, ¿no? Mire, hay uno que lo ha dicho Gloria, el último que ha dicho, ¿no?, que es la posibilidad de poder incorporar ese dinero por parte de la intervención. Esto no es nuevo, esto se puede hacer, siempre se podía hacer. ¿Por qué no nos dejaba el interventor antes hacerlo? Porque tenía dudas que se ejecutara el presupuesto. Tenía dudas de que el presupuesto pudiese contemplar. Sin embargo, ya lo hace. ¿Por qué? Porque es consciente de que ejecutamos, porque es consciente de que gestionamos. Es que estamos dentro de un plan económico financiero que en teoría nos limita las inversiones y sin embargo nos lo permite. Es que el presupuesto no lleva nada negativo por parte de la intervención. Lo único que nos dice es, oiga, tengan ustedes en cuenta que en los ingresos hay que andar muy cautos o hay que andar muy listos para cumplir lo que estamos diciendo que se va a hacer. Pero no nos dice que esté mal redactado. El presupuesto cuenta con un informe favorable de la intervención. En 2023, que se habla aquí del primer presupuesto, de cuando llegamos, que nos llevamos un año para aprobar un presupuesto, que ya lo dije y lo dije aquí muchas veces, el interventor que ha llegado nuevo no se cree que podamos ejecutar esto. Pues sin embargo ya sí se lo cree, porque lo ha visto. Pero es que Europa nos ha dado 9 millones. Si usted cree que si nosotros no hubiéramos ejecutado nuestra EDUSI con las condiciones mínimas que nos marca Europa, nos hubieran dado otra subvención, ¿de verdad?
Sin embargo, ahí estamos, porque estamos cumpliendo con lo que decimos. Lo digo, esto ya no es algo sobre este presupuesto en concreto, lo digo sobre algo mucho más importante, que es el modelo de ciudad que hemos dicho los marineros y marineras que queremos, y es el modelo de ciudad a que el Partido Socialista ayer dijo no. Cuando ellos dicen muchas veces, no, oiga, es que ustedes no tienen en cuenta a las personas que nos votan a nosotros, pues mire usted, ustedes no tienen en cuenta a las personas que votan a otros grupos. Pero es que además, insisto, es que es el modelo que ha dicho Mairena, que es el que quiere. Tal es así que ellos intentan adueñarse, no es que se adueñen de nada, intentan adueñarse, eso sí lo hacen. Y nosotros encantadísimos, ojalá y fuera un presupuesto en el que se hubieran puesto sobre la mesa los proyectos, se hubieran explicado, pero si se hacen críticas a este equipo de gobierno a través de medios, de redes, y no se sientan con el delegado, si yo puedo enseñar las veces que a mí me ha llamado el portavoz del Grupo Socialista en estas dos últimas legislaturas, o en esta última legislatura, que lo puedo decir. Si a mí me encantaría que todos esos proyectos fueran revisados, si insisto, si esos proyectos ya los ha asumido, los ha absorbido Mairena, si hay que sumarse a ellos, si va da igual quién esté aquí o quién deje de estar, si esos proyectos hay que hacerlo. Por tanto, oiga, ¿qué más nos gustaría a nosotros que estuvieran? Pero es que no nos han llamado, no nos han dicho, pero si le llamamos y no aportan absolutamente nada, si lo único que hace es decirnos, no, pero es que hemos dicho, pero es que analiza bien lo que nos han dicho, Omar, analiza bien las propuestas del Partido Socialista. Son propuestas de realizar asociaciones, a clubes, a hermandades, simplemente para intentar decirle, oiga, que yo estoy apostando más por ti. ¿Pero cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? Simplemente es eso. Son propuestas vacías. Por tanto, yo le pediría, ahora que han dicho, ¿no? Le dijeron en la última tribuna, es verdad que solamente pude ver el final, y que dijo que iban a hacer unas propuestas, ¿no? Que iban a escuchar a la gente, pero yo me alegro de verdad de que el Partido Socialista por fin se plantea escuchar a la gente. De verdad, yo me alegro muchísimo. Pero por favor que lo hagan y que se sienten, en este caso, con el equipo de gobierno y participen de los proyectos de su ciudad. Para finalizar el asunto de los presupuestos, ¿cuáles son ahora los siguientes pasos? Se abre ese periodo de alegaciones, ¿no? Pues ahora el siguiente paso es la exposición pública, que tiene que estar 15 días hábiles y en él, pues, como bien ha indicado, pues se podrán aportar aquellas alegaciones que consideren. El presupuesto cumple todas las normas, está en base a ley, toda la documentación, tiene un superávit de más de 2 millones de euros y sí me gustaría puntualizar con respecto a la no ejecución. Fíjese qué dato más contradictorio, que resulta que estamos en un plan económico financiero por esas reglas fiscales del 2012, que yo ya también les decía, ya podían ustedes hablar con vuestros grupos, ¿no? y que eliminen esas sin sentido reglas, porque ahora mismo el escenario en el que nos encontramos los municipios es otro diferente al que había en 2012, que había que contener el gasto. Ahora los ayuntamientos que cumplimos tenemos superávit, tenemos remanentes, sin ir más lejos nosotros tenemos más de 9 millones de remanentes que nos gustaría poder hacer uso de ellos y poderlo sumar a este presupuesto, pero bueno, hay que cumplirla. De hecho, el haber incumplido la regla del gasto en más de 2 millones de euros, eso quiere decir que en 2024 gastamos 2 millones de euros más del gasto que nos decía la regla que teníamos que gastar, de ese 2,6%, y se ejecutó. Entonces, es muy contradictorio. Resulta que estamos en un plan económico por haber gastado más, por gastar más, se supone ejecutar más. Un 117, de la ejecución del gasto y bueno, me dicen que se ha ejecutado poco. La verdad, en 23 superamos todavía más, ¿no? El año de mayor récord de ejecución fue en el 23 y ya lo ha comentado el alcalde, esa confianza que tenemos de los servicios económicos por ese grado de cumplimiento tanto en los ingresos como en los gastos. Y todo esto pues sin tocarle el bolsillo a los vecinos, ¿no?
Pues seguiremos pendientes, sobre todo ya cuando se lleve también a debate esa aprobación definitiva de los presupuestos para el ejercicio 2026. En la sesión plenaria se llevaron por urgencia varios asuntos. Me gustaría destacar algunos de ellos, en concreto ese nuevo plazo de ampliación para la ejecución de la construcción de esas 34 viviendas en la Cebonera. Bueno, fue aprobado por unanimidad este punto. Aún así, pues de nuevo por parte de la oposición se volvía a insistir en la mala gestión del equipo de gobierno y en algo que tenían que pagar los maireneros. Bueno, el equipo de gobierno hasta ahora no está poniendo ladrillo, entonces no sé si llegará el día que lo tengamos que hacer para que se nos acuse de esa forma tan directa, ¿no? Evidentemente esto es una de las consecuencias que estamos sufriendo no nosotros, sino, por desgracia, la mayoría de los municipios, los retrasos en las obras motivados por diferentes causas, es a solicitud del propio contratista. La dirección facultativa tiene que informar, los propios técnicos municipales y por el interés público, por supuesto. Los plazos terminaban de ejecución el 30 de enero y con el visto bueno pues se amplían los plazos. La Junta nos tendrá que ampliar también el suyo, que no va a haber problema, que ya nosotros por supuesto nos adelantamos para la ampliación de la fecha de las entregas, pero ¿qué más quisiéramos nosotros, ¿no? Que el día 30 estuviese terminada la obra? Está, si no me equivoco, a un 85%, ¿no?, aproximadamente de ejecución, y sería un perjuicio mucho más grave el que no se le hubiese ampliado este plazo, porque con ese 15% de apenas que queda para finalizar tendríamos que rescindir el contrato, sacar nuevo contrato, nueva licitación, con todo lo que conlleva administrativamente eso, ¿no? Es cierto que hay que matizar algo, ¿no? Y lo voy a decir, además de una forma muy gráfica, ¿no?, para que nos lo puedan entender todo el mundo. Cuando se gestiona cero es muy fácil decir que todo lo que se gestiona está mal, ¿no? Cuando gestionas 10, pues ya entiendes un poco por qué se gestionan algunas cosas pasan de una forma, otras cosas pasan de otra, y cuando gestionas 100, pues es cuando de verdad te das cuenta de lo que supone la gestión, ¿no? Obviamente esa obra se ha retrasado, como se retrasan todas las obras que se hacen hoy en día en cualquier sitio, es más, en cualquier casa, en cualquier mairenero o mairenera que nos vea, en su casa tiene retrasos porque faltan materiales, porque falta mano de obra, porque falta... y es algo con lo que estamos viviendo hoy en día, por desgracia. Eso es una parte, y es una parte importante, y es una parte que hay que entender o que hay que comprender, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos que seguir apretando, estando encima de esas obras para que el tiempo sea el menor posible y la diferencia que pueda haber de precio sea la menor posible. Pero que ya le he dicho en varias ocasiones, igual de demagogo es hacer ese tipo de exposición, que sería por mi parte decir que quien tiene la culpa de que paguemos más es quien permite que la inflación se haya disparado en los últimos años, y que por tanto lo que antes costaba 1 y ahora cuesta 3, pues esos 2 los estamos pagando los maireneros y maireneras. Eso es lo que estamos pagando los maireneros y maireneras, no estamos pagando más. Entonces, de verdad que es que algunas veces yo creo que estas situaciones y estas cuestiones pues se arreglarían simplemente preguntando, sentándose y hablando. Pero insisto, como ni se pregunta, ni se sienta, ni se habla, simplemente es decir, yo he dicho esto y esto es lo que es porque lo digo yo, y lo que digas tú siempre va a hacer lo contrario, pues entonces que es verdad que es muy complicado, muy difícil sentarse con nadie cuando una de las personas que se tiene que sentar pues no quiere hablar, ¿no? Se aprobaba también para incluirlo como urgencia en el debate esa segunda modificación del plan estratégico de subvenciones. Venía de la mano del presupuesto para evitar llevar futuras posibles modificaciones presupuestarias, ¿no? Pues sí, era una de las indicaciones además que hacía el interventor, ¿no?, en su informe, que el plan estratégico, que es el que contiene esas subvenciones a las entidades, pues vaya de la mano del presupuesto para que no haya problema una vez que esté en vigor el presupuesto. Ahí, si me vais a permitir, que no hemos hablado de una inversión también a la que ellos dan la espalda, que son la nueva construcción de las 61 viviendas de la Cebonera, ¿no?, que en este ejercicio 26 se empezará también la redacción del proyecto y que vendrá a sumar esas 34 cuando estén finalizadas. Estas serán en régimen de venta libre y las otras en alquiler social, ¿no? Pero es que más
podría estar todo el programa hablando del presupuesto, ¿no? Porque son muchas, más de 31 millones, pues imaginaros la de las mejoras, ¿no?, que va a tener Mairena en este año. Y centrándonos ya en las mociones presentadas por el Partido Socialista, llevaban a pleno una sobre el seguimiento y reivindicación de los acuerdos plenarios del 29 de octubre relativos a la carretera A8026. Desde este equipo de gobierno también pues se les achacaba precisamente lo que comentaba anteriormente, que no se hubiesen sentado ni preguntado sobre bueno, pues asuntos que ya se están ejecutando en relación a esta carretera, sobre todo también en la pasarela peatonal. Bueno, ahí ya fue muy gráfico, en este caso el portavoz del Grupo Socialista, ¿no?, dijo directamente que iba a utilizarlo para ir a los medios a decir que se había hecho gracias a él. Lo dijo él en el Pleno, ¿no? No hay que decir nada, es decir, simplemente se había presentado la moción para ello, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es curioso al menos que se presente cuando los presupuestos de la Junta, pues por fin se ha conseguido que se incluyan partidas destinadas a esa carretera directamente, y cuando estamos, lo ves, que todo el que pase por allí, se está haciendo una pasarela que llevamos pues muchos años pidiendo. Es cierto que lo hicimos desde el 2012, desde que entramos en el equipo hubo aquel cambio de gobierno, empezamos a solicitar esas pasarelas sobre esa circunvalación de Mairena del Alcor, y la cuenta que se nos echó por parte de la Junta de Andalucía en aquel entonces fue cero, hasta 2019 que hubo cambios en la Junta de Andalucía y por fin nos empezaron a escuchar y nos dijeron que se iba a proyectar, que se iba a realizar. Oiga, que hemos tardado 6 años en hacerlo, o que se ha tardado 6 años en conseguir que eso se haya hecho. Bueno, lo hemos dicho también muchas veces y no es buscar excusas. Podemos mirar lo que pasó en 2020 en todo el mundo, no solo en Mairena, o no solo en Sevilla, no solo en Andalucía, y lo que ha sucedido a partir de entonces, las diferencias de precio, hubo que revisar el proyecto, pero lo que sí podemos decir, y es cierto, es que el que pase por allí está viendo que la pasarela se está haciendo, ¿eh? Es decir, que más compromiso que ese, ¿qué quiere usted ver? Oiga, que hay que hacer un desdoblamiento y que hay que hacer, pues sí, pues estaría fenomenal que hubiera, igual que estaría fenomenal que tuviéramos una estación de metro, igual que estaría fenomenal que tuviéramos un helipuerto, un aeropuerto y un puerto, lo que quiera, un puerto deportivo de pesca. Pero es que hay situaciones que no se pueden tener porque no son posibles, y otras que llevan una continuación hay que esperar un tiempo para que se puedan tener. Oiga, y tampoco podemos pedir por pedir, porque si lo que pretendemos es buscarle problemas a esa tercera administración, bueno, pues lo podríamos hacer con el Gobierno central y no lo hacemos, lo podríamos hacer con la Junta de Andalucía, por supuesto, y no lo hacemos, incluso lo podríamos hacer con la Diputación de Sevilla y tampoco lo hacemos. Lo que preferimos es intentar llegar a acuerdos. Hay veces en que esos acuerdos no se pueden llegar y te ves forzado a algunas situaciones de presión, como aquella tan famosa y que tanto se le criticó a Gloria Guillén, de que firmara aquel recurso y que gracias a ese recurso pues llegaron más fondos no solo a Mairena del Alcor, que también, sino a muchos municipios de la provincia de Sevilla que no iban a obtener absolutamente nada. Con ello lo que están escuchando y es que se recojan los presupuestos, y eso es lo que se ha hecho por parte, en este caso, de la Junta de Andalucía. Insisto, todo el que pase por allí puede ver que la pasarela se está haciendo. También se hablaba de esa conexión con la S40. La S40 es un poco más complicado y ya se les dijo, y se les dijo aquí, se dijo en el momento que se aprobó esta moción, porque no podemos olvidar que esta moción la presentamos nosotros mismos desde el Partido Popular. La incorporación a la S40 es algo que afecta directamente a la S40, y el problema que hay con la S40 es que nos dicen que toda intervención a realizar sobre la S40 tiene que venir sobre el presupuesto de esa carretera, y esa carretera no está terminada, lo sabe todo el mundo. Entonces es mucho más complicado. Lo podemos decir, se lo podemos decir a la Junta de Andalucía, que no tiene competencias para ese acceso. Se lo podemos decir a los ayuntamientos de Alcalá y de Sevilla, que también les afecta directamente. Lo podemos decir al Gobierno central. Pero oiga, es que cuando se planificó esa carretera, por las circunstancias que fueran, yo ahí no voy a entrar, igual que no se planificaron las pasarelas, pues igual que no se planificaron las pasarelas para cruzar la circunvalación de Mairena del Alcor, no se planificó el acceso a la S40 desde Mairena del Alcor o desde Torreblanca. No se hizo. Entonces, por tanto, ahora lo podemos solicitar, lo podemos decir, lo podemos pedir, pero eso es una cuestión, y otra cuestión es que haga, ¡pum!, mañana está hecho. Porque tenemos que ser conscientes de que no va a ser así. Aún así, si no me equivoco, se aprobó, ¿no?, por parte del equipo de gobierno. Claro que sí, se aprobó por unanimidad, pero es que después te dicen, es que han pasado 2 años, ha pasado 1 año y no se ha hecho. Oiga, es
que sabemos que no se va a poder hacer en un año. Es que usted decir que se estudien y se hagan los arcenes de los laterales, se doble la carretera de Torreblanca, sabemos que no se va a hacer. Es que es imposible, es que nada más el expediente de expropiación de los terrenos que correspondiese a un desdoblamiento de esa carretera llevaría más de 2 años, y más de 4, y más de 5. Entonces, es que, de verdad, son cuestiones que, oiga, ahora, que usted lo aporte y lo entregue al nuevo POTA, al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía que se está estudiando ahora mismo, que usted lo lleve a aquel plan de carreteras que se hizo por parte de la Junta de Andalucía en 2018, que nosotros lo llevamos, y que no se atendió por parte del gobierno en aquel entonces socialista de la Junta de Andalucía. Pues todo eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso es tan importante participar en la redacción de nuestro Plan General de Ordenación Municipal. Por eso es tan importante que todos participemos en él, y por eso es tan importante que definamos, y otra vez me voy al principio, que definamos el modelo de negocio, el modelo de ciudad que queremos. Pero si Mairena del Alcor está aquí, Mairena del Alcor quiere que esto se incluya. Miren ustedes, no sabemos cuándo se va a poder hacer, pero se va a incluir. Ahora se está estudiando, estamos, como he dicho, en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, se hacen anillos sobre lo que es el área metropolitana de Sevilla. Nosotros estamos intentando que Mairena esté dentro de ese área metropolitana y pueda contar con todos esos servicios de proximidad a la capital que creemos que merece. Otra de las mociones presentadas por el Partido Socialista fue sobre el mantenimiento y reparación de las instalaciones municipales afectadas por las lluvias. Esta en concreto no fue aprobada por parte del Partido Popular, ya que bueno, señalaban que en el presupuesto se lleva precisamente también en más de 1 millón para mantenimiento de estas instalaciones, ¿no? Pues sí, en el presupuesto están contenidos casi medio millón, casi medio millón, que hay que sumarle esas de mantenimiento de instalaciones, más las inversiones como arreglo de la cubierta de Federico García Lorca, arreglo de cubierta en el edificio de La Trocha, o bien también arreglos en la piscina, etcétera. Hay una serie de mejoras que vienen en el presupuesto, y luego el principal motivo por el que le dijimos un no fue porque viene a sumar a esa estrategia de confrontación y viene a seguir esa línea, ¿no? Ya en el último pleno, que fue tan mediático todo, y que fue en donde se hizo esa escena de irse del pleno, pues ya lo indiqué, que en esa línea no nos iban a encontrar, y siempre que viniese con mensajes de ese tipo, pues no nos iban a tener un no. Y bueno, cumplimos lo que habíamos dicho, ¿no? En la exposición de motivos se buscaba prácticamente eso, la confrontación, el intentar confundir, y la verdad es que cansa, ¿no? Porque no solamente te tienes que dedicar a gestionar todo en tu día a día, sino que tienes que perder también un tiempo de tu día a día para desmentir esos bulos y esas confusiones, que somos conscientes que hay algún problema, claro, sí, por eso están contenidas en el presupuesto, que va a haber más problemas, pero es que en cualquier casa. Hoy mismo pues, tenía entrada en un colegio, ayer tuve entrada de agua en 2, en mi despacho de mi casa me entra el agua desde el año pasado. Creo que estamos sufriendo una serie de temporales, ¿no?, que a los que no estábamos acostumbrados. Y luego los edificios nuestros hay que tener en cuenta también que algunos tienen unos años, y que en 2011 tampoco nos encontramos a los edificios, sí, algunos edificios muchos, pero en qué momento estaban o en qué estado. Y esto pues necesita mucho mantenimiento, porque gracias a Dios tienen un gran uso, y como a todo, ¿no? Pues hay que seguir manteniéndolo. Somos los primeros que estamos en esa línea y que decimos que sí al mantenimiento de esos edificios, pero de esta manera no. Y bueno, así de sencillo y resumido. Yo intenté ser lo más breve posible, también estábamos ya en unas horas muy altas de la noche, y no quería entrar en ese espacio donde ellos me querían llevar, ¿no? Ese espacio de lodo donde a veces quieren confrontar, y bueno, pues también me lo afearon, ¿no? Es que usted tiene prisa, ¿no? Es que lo que no quiero otra vez volver a hablar de lo mismo. Yo creo que ya los vecinos están más que cansados de vernos a nosotros siempre en el mismo sitio, ¿no? ¿Consideran, perdón, que como señalaban antes, son propuestas vacías también las que se llevan, en este caso, estas dos mociones por parte del Partido Socialista? No es que se lleven propuestas vacías, en este caso de contenido. Yo puedo estar de acuerdo en que
podremos mejorar el plan de mantenimiento de instalaciones municipales, ¿no? Podremos mejorar, En 2011 no había, no solo yo, lo puede corroborar el entonces delegado de urbanismo, el entonces delegado de deportes, ¿no? Que bastante reunión y bastante, no sé cómo decirlo, bastante ajustes y efectivamente, y rompecabezas tuvimos que hacer para poder sacar algunas de las cuestiones de mantenimiento de esos edificios, ¿no? Pero no es esa la cuestión. Mira, la cuestión es que la moción tal como está presentada, lo he explicado antes, Gloria, ¿no? La moción tal como está presentada es, oiga, aquí hay un problema que lo han producido ustedes por su mala gestión y resulta que lo van a tener que arreglar ustedes, pero porque yo le estoy diciendo que lo tienen que arreglar y cómo lo tienen que arreglar. Mire usted, de verdad, yo teníamos antes un compañero, ¿no?, que decía todos los días que hay que ver lo que se le criticaba, se nos criticaba, de que no hacíamos nada y que hay que ver lo cansado que él llegaba todas las noches a su casa. Pues esto es lo mismo. Esto, es que ustedes han creado un problema y ustedes lo van a solucionar porque yo lo digo. No, mire usted, nosotros tenemos un problema, somos conscientes del problema que tenemos y lo vamos a solucionar porque esas medidas correctoras están incluidas en el presupuesto. Que algunas vienen en el tiempo, que algunas hay que ir ajustando, que algunas hay que... Bueno, díganme usted, un municipio, de donde sea, que no tenga goteras, que no tenga... Díganmelo, en la situación en la que estamos. Que usted viene con una moción, mire, yo creo que debemos de modificar o que este edificio en concreto deberíamos de hacer este ajuste, deberíamos de plantear esto, deberíamos de... Pero no, mire usted, los edificios... Mairena es un desastre porque ustedes son unos nefastos gestores. Eso es lo que dice la moción. ¿Cómo le voy a aprobar esa moción? Es que usted me está diciendo, oiga, apruébeme usted el decir que usted no hace nada en todo el día. Es que no es cierto. Es que eso no es verdad. Además, no ha habido ánimo, como bien dice el alcalde, ¿no?, de que hubiéramos apoyado esta propuesta, porque desde el momento que la diseñan saben que vamos a decir que no. Entonces, ¿a quién quieren engañar? Si has venido al Pleno con una moción que desde sus inicios ya está condicionada al no. Entonces aquí no hay voluntad, ninguna voluntad política de llegar a acuerdos de nada. Así que sin más dilación, un no rotundo como ellos me dieron a mí en el presupuesto, lo parafraseé, no rotundo. Sí, ya lo sabían, desde el momento que la pluma lo está diseñando lo sabe. Entonces, por favor, un poco más de seriedad y somos conscientes, como dice el alcalde, que después, además de sufrir estas últimas aguas, pues habrá no solamente las que ahora mismo se ven, sino que saldrán otras nuevas deficiencias en edificios. Para ir finalizando ya este espacio político, sí que me gustaría, al igual que se lo he preguntado al resto de grupos políticos, aunque muchas de las propuestas vienen ya marcadas en este presupuesto para 2026, pero objetivos de cara a este nuevo año, este 2026, por parte del Partido Popular. Pues bueno, el objetivo principal es que se cumpla, ¿no? Nosotros, el grado de desarrollo, de ejecución, pues para nosotros es primordial y que lleguen estos 1.266 euros, que es la inversión por habitante, ¿no?, que está por encima de la media provincial en más de 200 euros, pues que se cumpla y que se vea repercutido en el día a día de nuestros vecinos. Juanma. Bueno, nosotros yo creo que al final este año pues va a ser un año más cumpliendo con un modelo de negocio, otra vez con modelo de negocio, perdonad ustedes, vamos, hoy tengo yo metido el negocio en la cabeza, con un modelo de ciudad que viene definido desde hace muchos años y para ello, por supuesto, pues la obtención del máximo de fondos posibles para nuestra localidad, la máxima optimización de todo el dinero que llega a nuestro municipio, porque al final eso lo que supone es más servicios, mejor ciudad, ciudad más cómoda, ciudad más amable, al final pues que los marineros y marineras pues se sientan más orgullosos cada día del sitio donde viven. Pues nos quedamos con estas últimas palabras, gracias a los dos por haber estado esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes gracias también por acompañarnos y seguiremos hablando de este y otros asuntos de actualidad del municipio en el próximo programa, en este caso con el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muy buenas noches. A pesar de haber...
En Directo a la Tarde os esperamos de lunes a jueves a partir de las 6 de la tarde para llevaros todo el entretenimiento